compartirla con todos ustedes, El porque arte estamos digital, hablando de arte. el arte Es lo digital que es se así. viene, así es. Muy, muy buenas estas horas y esperamos muchas horas más. Bueno, muchas gracias. Mercedes, Felicitaciones. muchísimas A gracias. ustedes. Martu, lo mismo. Ustedes seguimos aquí en Café de la Tarde, ahora seguimos con Helio, claro. Bueno, muy bien, y vamos a hablar del efecto Brasil porque sigue la preocupación por la fiebre amarilla, continúan las largas filas para aplicarse la vacuna y de esto vamos a hablar con la infectóloga Lilian Testón, que está aquí con nosotros. Lilian, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Bueno, muy bien. Sigue esta preocupación por parte de muchos argentinos que deciden tomarse sus vacaciones en Brasil, pero también hay mucha confusión al respecto. Y la idea es que vayamos aclarando toda esta confusión punto por punto. En primer lugar, ¿cuáles son las zonas afectadas por las cuales la persona que va a visitar Brasil debe aplicarse la vacuna? Esta epidemia comenzó en marzo del 2017 en Minas Gerais. A partir de, durante todo el año pasado, se fueron agregando más estados de Brasil y últimamente tomó estados que son frecuentes para el turismo argentino. Por ejemplo, San Pablo, que en un principio había que vacunar toda la zona urbana, toda la zona rural y la periferia de la capital. En la última actualización de la Organización Mundial de la Salud, agrega la capital. Río de Janeiro, todo el estado de Río de Janeiro, Bahía, y esos son los tres estados principales. O sea, los tres estados principales, sí, repetimos, Bahía, Río de Janeiro y San Pablo. y San Pablo. No requieren de vacunación todos aquellos que van a destinos como Recife, Maceió, Natal, Fortaleza, noreste, el noreste de Brasil, bien arriba. Sí. Tampoco lo requieren aquellos que van al sur, a Florianópolis, a Camboriú, Que es mucha la gente, que es muchos muchísima los la argentinos gente que visitan esta elige costa, ese ¿no? destino. Exacto. Ahí tenemos el mapa para ver las zonas de Brasil en donde es recomendable darse la vacuna antes de viajar. Allí está bien, delimitado Bueno. esto que nos explicaba Lilian recién. En amarillo se ve toda la zona que porque corresponde al Mato Grosso, al área selvática, siempre estuvo la recomendación para los viajeros y la que se agregó últimamente es la que está en toda la zona costera, que es la que está en color colorado. Bien, entonces, esta es la nueva recomendación. Esta es la última del 17 de enero. Esto es algo muy dinámico porque se está actualizando casi cada 15 días. Pero insistimos que pero esto lo que insistimos hace que es incluir entonces Río de Janeiro, San Pablo y Bahía. Sí, y el estado de Espíritu Santo también. Y el estado de Espíritu Santo. No incluye el sur ni tampoco el noroeste de Brasil. Que ahí está muy bien marcado en blanco, ¿no? Vacuna no recomendada, Exacto. entonces allí en el sur de Brasil y en el norte tampoco, que son, y generalmente el sur es el lugar donde visitan varios Por argentinos, supuesto. Florianópolis, por ejemplo, no se requiere la vacuna. ¿Qué pasa si las personas que viajan a Florianópolis igualmente van y se quieren aplicar la vacuna? Primero, que no está recomendado. Y segundo, que toda vacuna, sobre todo cuando la vacuna es a virus vivos atenuados, Sí. implica un riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? Bueno, hay efectos adversos que consideramos leves, como puede ser cualquier vacuna, que es que te duela en la zona del pinchazo, que Sí. tengas un poco de fiebre, que no puedas mover el brazo. Y después hay efectos que son muy severos, como por ejemplo replicar el desarrollo de la enfermedad. Hacer Sí. una enfermedad, una meningoencefalitis, una enfermedad hepática Atención grave. con esto que estás diciendo, Lilian, porque es muy importante. Entonces, ¿podría llegar a hacer que se desarrolle la enfermedad Que en se el caso en que desarrolle vos te la apliques la enfermedad? vacuna y Exacto. no fuera necesario? Y no fuera necesario. O sea, es aplicarse un riesgo. Aplicarse la vacuna para zonas que no lo necesitan es estar jugando con virus que para nada, porque no los necesitamos Claro. ni siquiera para vivir acá, porque están las recomendaciones del Ministerio de Brasil y de la Organización Mundial de la Salud para todos los países que son principalmente África, Bahamas, que sí lo necesitan. Bueno, esto me parece fundamental y clave lo que nos estás contando, porque hay muchísima gente, lo hemos visto en diferentes móviles que hemos tenido aquí en Café de la Tarde, que van y se aplican la vacuna por si acaso.
No, la vacuna es una vacuna muy efectiva. O sea, uno adquiere inmunidad contra la enfermedad de por vida con una sola dosis. Con una sola dosis, esto es importante, Sí. Entonces se requiere una sola dosis. Una sola dosis para inmunidad de por vida, pero en las personas menores de 9 meses o los mayores de 60 años, como así también personas que tienen inmunodeficiencias, embarazadas, mamá que están amamantando, tienen que hacer una consulta previa porque riesgo-beneficio quizás no conviene viajar a ese destino y hay que elegir otro lugar de veraneo. Ahora vamos a hablar del tema de las embarazadas y su viaje a Brasil, pero antes tenemos una placa para compartir de esto justamente que nos está explicando Lilian, que es la aplicación y la validez, ¿no?, del certificado de vacunación por fiebre amarilla. Claro, a partir de julio del año pasado, del 2016, perdón, la OMS hace una nueva recomendación aportando que una sola dosis para toda la vida confiere la inmunidad necesaria contra la fiebre amarilla. Bien. Además, sí, en el certificado de vacunación internacional que muchos países requieren como forma migratoria, dice, deberá vacunarse en el 2018, bueno, eso no importa porque ya es una cosa que está fundamentada en todos los países del mundo, que es una sola dosis de por vida. Bueno, esa es una gran aclaración también, Lilian. Y con respecto a las embarazadas, si bien vos decís que la recomendación es no colocarse o no aplicarse la vacuna, en el caso en que una persona embarazada diga, bueno, yo voy a una de las zonas de riesgo, no me puedo aplicar la vacuna, ¿qué hago? ¿Voy igual? Y lo que uno recomienda como equipo de salud es que elija otro destino, porque el riesgo es hacer una enfermedad que no solamente la va a afectar a ella, sino al feto. Ahora, también otro colega tuyo lo que nos decía también es que el riesgo, además de la fiebre amarilla que puede correr una embarazada, al visitar Brasil, en cualquier lugar de Brasil, es el riesgo de contraer Zika. Claro, en el 2015 hubo una epidemia muy importante de Zika, que es un virus reemergente que nosotros la verdad no conocíamos, estamos aprendiendo a partir de lo que se sabe y de los chicos que nacieron, cómo se están desarrollando, pero las embarazadas durante la epidemia de Zika, que es causada también por el Aedes aegypti, no pueden, les está contraindicado el viaje a Brasil en el momento de brote, o a veces hubo brotes en Miami, brotes en Texas. En realidad la persona embarazada y los mayores de 60 años tienen que hacer una consulta con el equipo de medicina del viajero cada vez que vayan a viajar. Clarísimo, Lilian, lo tuyo, la verdad que nos aclaraste muchísimo el panorama y es importante aclararlo sobre todo para que no se cree una psicosis y la gente no vaya a aplicarse dosis si no son necesarias, porque después quienes sí las necesiten no las van a tener. Exacto. Y otra cosa importante es que en los centros de vacunación privados ya no hay stock de vacunas, pero sí va a haber más vacunas para mediados de febrero, al igual que en los hospitales municipales o de la provincia o de la capital. Muy bien, para aquellos entonces que viajen a fines de febrero o principios de marzo, para tener esa tranquilidad. Exacto. Clarísimo. Muchas gracias, Lilian, por estar aquí. Muchísimas gracias. Bien, y ahora es momento de una pequeña pausa en Café de la Tarde y quédate ahí que ya venimos con más.